empieza a ser una constante imparable. Allá donde el tren se convierte en competencia directa al avión, acaba ganándole la partida, llegando a ser en las relaciones más importantes una verdadera goleada. Y en 2024 no fue menos. De hecho, fue un año récord para ambos modos de transporte en España, en el caso del avión por los tráficos internacionales, mientras que el tren fue capaz de vencer en relaciones como las gallegas, donde todavía no estaba tan claro y donde aún tiene mucho por mejorar. Sin embargo, todo hace pensar que esta tendencia será imparable en los próximos años por dos factores: la llegada de la alta velocidad a más rincones y rutas del país, donde su irrupción puede ser impresionante, y la mejora de algunos servicios ya existentes, pero que todavía tienen tiempos o frecuencias mejorables, como Granada, Cádiz, Almería, Galicia, Cantabria o Asturias, con dos rutas que se aventuran más que potentes, las del País Vasco y el corredor mediterráneo, que si todo va bien en ambos casos veremos llegar los trenes rápidos a sus vías en 2027. Los datos más recientes han revelado que el sorpaso del tren sobre el avión ha sido antes de lo esperado en rutas como la Santiago de Compostela-Madrid, donde la llegada de los trenes Abril y los servicios Ablo, a pesar de sus problemas iniciales, han logrado que más gente que nunca elija el ferrocarril para desplazamientos entre la capital gallega y la de España, con cifras que irán a más en 2025 y con la duda de si esa conquista se extenderá también a las rutas entre Madrid y Vigo y La Coruña, donde los tiempos de viaje o frecuencias aún son mejorables y donde el avión sigue siendo más interesante para muchos viajeros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Con todo, la ruta estrella vuelve a ser la Madrid-Barcelona, donde en el momento de la llegada del AVE, en un ya lejano 2008, muchos ponían en duda la capacidad del tren de adelantar a una ruta aérea tan asentada como esa y donde el concepto de puente aéreo parecía imbatible. Pero el sorpaso llegó, con dificultades y emoción casi mes a mes, pero se acabó imponiendo, y la llegada de la competencia y los trenes low cost acabaron de declinar la balanza de forma asombrosa hasta lograr en 2024 una relación del 85% del tren frente al 15% del avión, impensable ni por los más optimistas en su día y que se asemeja a otras como la Valencia-Madrid, Madrid-Alicante y la Madrid-Sevilla o Málaga. De hecho, esta semana ha sido noticia que Vueling dejará de prestar servicio entre las dos principales ciudades del país ante la falta de atractivo en la que fuera hasta hace poco su ruta estrella. Y es que otra de las claves para que las cifras sean cada vez más favorables del tren frente al avión ha sido sin duda la llegada de la competencia, con un actor muy importante: las marcas low cost, trenes que con la antelación suficiente se pueden lograr por hasta 7 euros el viaje y que pulverizan todos los récords, aunque eso sí, el precio medio sigue siendo mucho más alto de lo que se suele pensar al volar esas ofertas. Una guerra de precios que ha llevado a todas las marcas a estar todavía fuera de los números positivos, pero que en 2025 podrían lograrse al fin e ir asentándose los próximos años. Todo además en un momento donde la polémica de esos precios ha llevado a un enfrentamiento más que abierto entre Ministerio y Wigo y que también ha saltado a la palestra estos días con Ryanair y sus políticas de equipaje de mano. Sin embargo, también ha habido detalles negativos de esa explosión de viajeros en el tren de alta velocidad y largo recorrido, como lo sobrepasado que se vio el sistema en verano, donde la gran subida de viajeros coincidió con problemas de infraestructura, una flota muy justa, obras, averías en trenes como los Abril e incluso las propias estaciones, que en su mayoría se han quedado pequeñas antes de tiempo y cuyas ampliaciones van por detrás de los acontecimientos, algo que se irá corrigiendo poco a poco, pero que puede volver a mostrar imágenes muy complicadas en próximos puentes, festividades marcadas o el verano, aunque se espera que no lleguen a ser tan exageradas a lo visto meses atrás.
El otro detalle negativo sigue estando en los viajes más alejados, rutas que superen ese rango de 500 o 600 kilómetros y busquen unir destinos entre los extremos del país, donde el tren en general se muestra mucho más limitado, especialmente sin una velocidad top, como pueden ser todavía las uniones del norte con el sur o el este de la península, donde además, todavía en la mayoría de casos, se necesita cambio de tren, lo que hace aún muy poco atractivo viajar de Galicia a Andalucía o del País Vasco a Comunidad Valenciana, algo que irá mejorando en los próximos años. Tampoco podemos olvidar que cruzar la frontera sigue estando lejos de lo deseado, con Portugal aún a muchos años vista de tener verdaderas conexiones a buenos tiempos, tanto por el centro como por el norte, aunque con la idea de recuperar los trenes nocturnos a medio plazo y sobre todo los viajes entre España y el resto del continente, donde las mejoras necesarias en el sur de Francia siguen sin llegar y limitan mucho los tiempos de viaje y los trenes nocturnos aún no pueden operar, lo cual sigue dejando al avión como la mejor opción con diferencia para viajar a otros destinos europeos. Veremos qué tal son las cifras de este 2025 que se aventura, podrían pulverizar los récords vistos en el pasado año y acentuar aún más esa tendencia que sin necesidad de incentivos o sanciones, como se valoró en su momento, demuestran que en relaciones de medio recorrido el tren es imparable frente al avión. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.